Bueno, la anterior clase nos habíamos quedado en la parte inicial de la teoría, habíamos quedado en la parte de consideraciones acerca de la clase. Empezamos entonces con el primer tema, que es el diodo en los circuitos. Este es el componente más básico que vamos a utilizar durante todo el semestre y el más básico dentro de toda la electrónica analógica. Bien, es uno de los primeros dispositivos semiconductores desarrollados y su comportamiento es de lo más sencillo. Bien, empezamos con la definición. Me imagino que toda esta teoría es una especie de repaso porque ya lo han visto a inicios de semestre. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que son componentes lineales y no lineales. Y al respecto a eso nos referimos al comportamiento. Bien, un componente lineal se va a comportar de forma directamente proporcional a lo que es la entrada respecto a la salida. Cosa que no sucede con la no lineal, que puede ser una Está función grabando. El compleja. aux. Bien, chicos, sus micrófonos, por favor. Y la simbología, que es importante. Tenemos el ánodo y el cátodo. Este es un dispositivo de dos pines. Bien, es súper sencillo identificarlo. Tenemos un triangulito. Lo más sencillo para acordarse de cómo es la simbología de cuál es cuál, nos acordamos de la definición. La corriente siempre va a fluir desde ánodo hacia cátodo. Entonces es una flecha, ¿no? Una flecha que nos indica el sentido de corriente. Y no va a permitir el paso de corriente de cátodo hacia ánodo. Por eso está esta barra bloqueando. Entonces, en este sentido, de derecha a izquierda, está bloqueando la corriente y de izquierda a derecha está permitiendo el paso de corriente. Bien, para acordarse. Vemos entonces, al ser un componente no lineal, vuelvo a la anterior diapositiva, hay que modelar su comportamiento. Con modelar estamos diciendo aproximarnos a la forma en cómo funciona este dispositivo. Y tenemos distintas formas. Bien, vemos una representación ideal, que es básicamente un switch, y una representación real, que consta de una caída de tensión, una resistencia dinámica y el switch propiamente. El switch es básicamente lo que nos va a permitir, como les decía hace un momento, que la corriente fluya de un sentido a otro. Bien, tenemos entonces lo que les decía, la resistencia dinámica, que no es más que una derivada parcial entre el voltaje de diodo y la corriente de diodo. Esta representación es la misma para polarización directa y polarización inversa. Vamos a volar un poco porque estamos cortos de tiempo. Sí, toda esta información también se las voy a pasar a través del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una curva característica. Lo mencionado antes es que no tienen comportamiento lineal. En este caso, nuestro dispositivo se va a regir de la siguiente forma. Tenemos como entrada en el eje horizontal el voltaje, que es el voltaje de diodo, y en el eje vertical tenemos la corriente de diodo. Y ambos se van a relacionar mediante la siguiente fórmula, ¿ya? En la cual tenemos varias constantes, pero las variables es la I, corriente de diodo, y BD, voltaje de diodo. Bien. Entonces, la corriente de diodo va a variar en función de cómo varíe el voltaje de diodo, en este caso en una relación exponencial. Y ahí que son los siguientes caracteres, o los siguientes variables, mejor dicho, que en este caso son constantes. Tenemos la más importante, que es la corriente de saturación, ¿ven? Y de esa corriente de saturación inversa, K por T en general lo conocemos como BT, que es el equivalente térmico de la tensión, ¿bien? En este caso, T va a ser la temperatura absoluta, la temperatura ambiente, medida en grados Kelvin. Y K es la constante de Boltzmann, que nos va a dar nada más que esto. Y N, que es otro componente importante, es el coeficiente de emisión, que vale 1 para el germanio y 2 para el silicio. Eso lo vamos a ver en el ejercicio. Y bueno, acá está lo que les decía, el equivalente térmico de la tensión, que es aproximadamente, en general, para una temperatura ambiente de 27 grados, aproximadamente 26 milivolts. ¿Ya? Eso lo vamos a tomar en cuenta también en nuestros ejercicios. Ahora, como les decía, el comportamiento del diodo varía en función de ¿cómo le puedo decir? Del signo de la tensión que le ponemos entre sus dos terminales, ánodo y cátodo. Vamos a dividir nuestro plano cartesiano en
en dos semiplanos, el plano derecho y el plano izquierdo. En el plano derecho vamos a ver cuando la polarización está en directo. Bien, polarización directa se le conoce cuando hay más tensión en el ánodo que en el cátodo de nuestro diodo. Cosa inversa sucede cuando tenemos polarización inversa, cuando nuestro voltaje en el ánodo es inferior al voltaje en el cátodo. Bien, como les decía, cuando tenemos polarización directa, tenemos conducción de corriente. Esta conducción de corriente no es instantánea para un diodo real. Bien, ¿por qué? Vamos a identificar entonces otros sectores. Acá uno y acá otro. Vamos a hablar primero de la polarización directa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Cuando polarizamos en directa, voy a volver a esta ahora sí. Cuando polarizamos en directa, nuestro diodo no va a conducir inmediatamente. En esta región del cuadrante amarillo, vemos que la corriente no varía sustancialmente a medida que incrementamos el voltaje. Empezamos con 0,2, podemos aumentarle a 0,4 y luego vamos hasta 0,6 y nuestra corriente sigue siendo poco apreciable hasta que superamos un cierto voltaje de umbral. ¿Ok? Esto varía de acuerdo a la construcción, al material de construcción de nuestro diodo. 0,7 para el de silicio y 0,3 volts para el de germanio. Bien, eso tengámoslo claro. Entonces, una vez superamos este conocido voltaje de umbral, o V gamma también se le conoce, es que recién se empieza a obtener una variación sustancial de la corriente. Observen, cuando varía desde 0,8 hasta 1,2, tenemos una gran variación de corriente, cosa que no teníamos en el cuadrante inicial. Situación inversa tenemos en el otro lado de la gráfica. ¿Qué sucede? Esto lo voy a escribir un poco. Si algo no se entiende, chicos, me interrumpen nomás en cualquier momento, no hay ningún problema. En este otro recuadro rojo de nuestro semiplano izquierdo estamos viendo ya el comportamiento en polarización inversa de nuestro diodo. ¿Qué va a suceder? No importa cuánta tensión, esto puede llegar hasta menos 100 volts, por si acaso, dependiendo también del modelo real del diodo que estemos utilizando. Unos 100 volts. En todo este sector, no importa cuánto voltaje le aplique acá, no olviden que este va a ser nuestro voltaje de diodo, que va a caer sobre el diodo, mejor dicho. Ya, no importa cuánto aumente, cuánto varíe, mi diodo no va a conducir ninguna corriente apreciable. Ya no es que esta corriente de diodo en este sector es distinto de cero, ¿ya? Sí hay una corriente de fuga, lo que conocemos como corriente inversa de saturación. Es la corriente que va a pasar acá. Vamos a asumir que es una pequeña línea de acá. Pero es tan pequeña que es del orden, puede ser de los nano, de los microamperes. Microamperes. Pero esto no sucede con todos los valores de voltaje. Tenemos un voltaje de ruptura. Se le conoce como voltaje de ruptura. Esto lo voy a borrar mientras. Y continúo ahora sí. A esa tensión, cuando superamos cierta tensión polarizada en inversa, se le conoce como voltaje de ruptura. Nuestro diodo, por así decirlo, cede, ¿ok? Cede al comportamiento de pasar corriente. Entonces empieza a funcionar como una llave cerrada, como un cortocircuito, ¿ya? Entonces todos los dispositivos, todos los diodos que vamos a utilizar tienen cierto nivel, cierto umbral en inversa, conocido como tensión de ruptura, en el cual van a empezar a conducir en inversa. Bien, entonces no son perfectos, siempre van a tener un punto de inflexión. Y esta ecuación es importante, esta es la ecuación de comportamiento fundamental de nuestro diodo. Como ven, en la polarización inversa, la tensión, el VD, el voltaje de diodo va a ser negativo, y en la polarización directa el voltaje de diodo va en positivo. En esta última, voy a volver a rayar acá. En esta última, por ser un exponente negativo, casi es poco apreciable, es despreciable en comparación con el 1, entonces prácticamente se lo toma como si fuera cero y tenemos que la corriente de diodo durante la polarización inversa es aproximadamente la corriente inversa de saturación.
Bien, eso me imagino que queda claro. Vamos a volver a ver así. Ya. Variaciones de la temperatura. Como les había comentado en la anterior clase de simulación, existen variaciones de temperatura cuando varía bueno, que hacen variar las condiciones de comportamiento de nuestro diodo. Y funciona de la siguiente forma. En nuestro diodo vamos a tener una temperatura T1 y T2. Bien, la línea, el trazo punteado, el trazo segmentado, corresponde a una temperatura mayor y T1, pues el trazo continuo, corresponde a una temperatura menor. Y bueno, acá está mejor descrito. Una vez que la temperatura aumenta, la corriente de saturación inversa aumenta y por ende la corriente de diodo va a aumentar. Y eso se ve reflejado tanto en nuestra simulación como en nuestra implementación física, lo que es nuestros circuitos. Eso no se vayan a olvidar. ¿De acuerdo? No hay mucho más que aumentar en esto, modelos del diodo. Ya, habíamos comentado que en el modelo real, la aproximación real del diodo, existe una resistencia dinámica. Esa la podemos encontrar derivando parcialmente el voltaje de diodo o con respecto a la corriente de diodo. Bien, o hacerlo de forma inversa, que también lo vamos a ver en el ejemplo. Pero hay que saber esto. Cuando estamos en polarización inversa, nuestra corriente de diodo, bueno, en polarización inversa la corriente de diodo es mínima y a medida que se reduce, nuestra resistencia dinámica va a incrementar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a volver a mi gráfica. Como sabemos, la tensión es una consecuencia de la corriente. No, al revés. La corriente es una consecuencia de la tensión. Yo aplico más tensión inversa sobre mi diodo, por tanto nos vamos a ir acercando más, pero además acercándonos más al voltaje de ruptura, pero eh, va a ir creciendo mi resistencia dinámica, por lo tanto no va a permitir el paso de corriente. Y lo inverso en la polarización directa. Vamos acá. Cuando polarizo de forma directa, mi corriente de diodo tiende a crecer. Por lo tanto, como tiende a crecer, la resistencia dinámica debería tender a bajar. Y eso también se puede comprobar. Esto no sé si queda claro o podemos ponerlo en otras palabras. Es básicamente se cumple la ley de Ohm. ¿Ya? No por no ser un modelo no lineal, no se deja de cumplir este fenómeno, esta característica. Y ahora vamos a ver distintas aplicaciones. Una de las principales, no una de las principales, las más básicas son los limitadores. Bien, vemos el ejemplo de un limitador de nivel máximo. ¿Qué va a suceder? Nos va a enclavar la tensión, una tensión variable, sobre un umbral B. Este está descrito en el libro de Savant, se los dejé también en el Classroom. Lo podemos analizar en alguna sesión posterior, pero es súper sencillo. Vamos a ver, sí, ejemplos posteriores en clases, ejemplos similares en clases posteriores. Bien, otra estrategia de resolución de problemas es el análisis de diodo real. Bien, ¿cuándo utilizamos un diodo ideal para la resolución de nuestros ejercicios? Cuando nuestros voltajes o señales de entrada son mucho mayor que los voltajes característicos de nuestro diodo. ¿Y cuál es el voltaje característico de nuestro diodo? Pues habíamos visto de la gráfica que es aproximadamente 0,7 o 0,3. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, si mi voltaje de tensión alterna tiene una amplitud mucho mayor a 0,7, ¿cuándo consideramos que es mucho mayor? Podemos decir que nuestra tensión es mucho mayor que 0,7 cuando accedemos un orden de magnitud más. ¿Eso qué quiere decir? Puedo multiplicar por 10, que es la base que estamos utilizando, una base decimal, por 0,7. Entonces puedo decir que esta tensión de diodo 0,7 volts es despreciable cuando 0,7, o sea, 7 voltios. ¿Ya? Es despreciable cuando cualquiera de estas tensiones, tanto nuestra tensión, qué feo, ya, cuando nuestra tensión alterna tiene una amplitud mayor a 7 voltios o cuando nuestra tensión en directa sea mayor a 7 voltios. Esto para el caso del diodo de silicio. Y para el caso del diodo de germanio, pues mayor a 3 volts, ¿verdad? Porque nuestra tensión umbral es 0,3 volts. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando consideramos un diodo ideal?
directamente, ahora sí, directamente nuestro voltaje de umbral llega a ser cero, entonces no tenemos que considerar los 0,7 volts. Y también eliminamos la consideración de la resistencia dinámica, es decir, va a ser un cortocircuito, porque la resistencia dinámica directamente va a llegar a ser cero. ¿Ya? Esto cuando tenemos un semiciclo positivo, es decir, cuando nuestro diodo está polarizado en directa. ¿Y qué más? Más de lo mismo, lo que les decía, se reemplaza el diodo por su representación ideal, que no es más que un switch. Vemos acá, siempre vemos el ratón, por favor. Y más que eso, bueno, acá son pequeños ejemplos extraídos del libro de Savant. Me gustaría pasar directamente al ejercicio. Bien, esto también se los voy a pasar. Habíamos quedado que se iban a resolver ejercicios de preinforme y práctica. En este caso he escogido de la práctica, bien, porque son bastante ilustrativos, bien básicos. En este caso tenemos el 9. En el 9, ¿qué nos dice? Mm, ¿Qué nos dice? ¿Dónde estás? Dame un momentito. 9, 9. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Se puede ver o estoy compartiendo solo el navegador? Sí se Yo ve, veo Oxy. toda su pantalla, Oxy. Ah, ya, súper. Estamos enfocando ahorita la práctica 1 del preinforme que tenemos que hacer. Escogí para resolver el ejemplo 9 y el ejemplo 2, que son bastante sencillos. Este tiene que ver únicamente con el comportamiento en directo. Ya, entonces vamos a la resolución del ejercicio. Lo que nos solicitan es el voltaje de salida, VO, y la corriente de diodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es plantear las ecuaciones. Planteamos la ecuación 1 respecto a la ecuación de nodos. Sabemos que en este nodo la suma de las corrientes I1 e ID, lo vamos a nombrar ID por el diodo, es igual a la corriente de entrada, que directamente nos dan una fuente de corriente de 10 miliamperes. Entonces 10 milis es igual a I1 más ID. Luego vamos a plantear la ecuación fundamental del diodo. La corriente del diodo que va a atravesar el diodo es igual a la corriente de saturación multiplicado por el factor exponencial. No vamos a olvidar el n, el coeficiente n, ¿de acuerdo? Que varía en función del material. En el ejemplo, voy a volver, en el ejemplo nos indica que es de silicio. Bien, por eso está este SI. Por ende, como habíamos visto antes, tenemos un n igual a 2, como indica acá. Con esto ya tenemos dos ecuaciones, pero nos faltaría una ecuación más para cubrir todas las incógnitas que tenemos. Por lo tanto, entonces realizamos el planteo de ecuaciones de malla. Sabemos que entre estos dos nodos, el nodo que estoy señalando con el ratón y tierra, tenemos la misma tensión. Entonces igualamos. Tengo mi corriente I1 que va a ser multiplicada por la resistencia, entonces tengo esta tensión. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a la tensión de la otra rama, de la otra malla. La tensión de diodo yo lo voy a llamar así, BD, en este caso es continua, ¿ok? Más la tensión que va a caer sobre mi resistencia, que va a ser nada más que la corriente ID multiplicada por el valor de mi resistencia. Entonces con eso ya tendría tres incógnitas y mis correspondientes tres ecuaciones. Por lo tanto puedo encontrar los valores de mi sistema, de mi circuito. Bien. ¿Qué va a ser lo siguiente? Reemplazo la ecuación fundamental, el número 2, en el 1. Lo que me resulta en una ecuación aún con dos incógnitas. La primera incógnita es la corriente I1 y la segunda incógnita es la tensión BD. Ok, no quería enfocar el resultado, pero bueno, tampoco se veía bien. Y bueno, despejo I1, que va a ser I1 va a ser únicamente función de BD. No olviden que la corriente ya es un dato que se nos da, 10 miliamperes.
La corriente de saturación inversa también se nos indica en el ejercicio, o no se nos indica, ya. Cuando no se nos indica, estamos considerando, bien, aquí consideramos corriente de saturación inversa y un valor coherente, como les decía, está en el orden de los nanoamperes. Para este ejercicio escogí 5 nanoamperes. Entonces, I de saturación es una constante, por lo tanto es conocida. N también es conocido, nos indican que el diodo es de silicio, por lo tanto consideramos N igual a 2. Y BT es el equivalente térmico de voltaje, es otra constante conocida y para este caso pues tenemos 26 milivolts. Bien, y reemplazamos, esta va a ser nuestra nueva ecuación. Bien, I1 en función de BD. La denomino 4 y voy a reemplazar 4 en la ecuación 3 y en la ecuación 2. ¿Ya? ¿Esto qué me va a resultar? Únicamente ya voy a tener una ecuación en función de BD. La única dificultad que sucede acá es que dado que nuestra relación no es lineal, sino es exponencial, pues tenemos que resolver este tipo de ecuaciones. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos reemplazado esta ecuación 4 en la ecuación 3. Hemos reemplazado el valor el valor de I1 acá. Con todo esto, voy a hacer un poco de zoom out. Ya. Se reemplaza el valor de esta ecuación. Déjame escribir ahora sí. Esta ecuación lo reemplazo acá en el valor de I1 y tenemos esta nueva expresión. Y asimismo estoy poniendo también la ecuación fundamental en mi ecuación número 1. Ya, la ecuación número 1 es esta. Y lo que me va a resultar es lo siguiente. Bueno, no tendré que explicar mucho, esto es álgebra, nada más tenemos que resolver la ecuación y nos indica, tras resolverlo, pueden comprobarlo, que el voltaje de diodo es 0,73 volts. Aquí no lo puse la magnitud, ya 0,73 volts. Y bueno, con esto en mente, pues ya podemos obtener la corriente de diodo, reemplazando en la ecuación 2, que lo único que necesitamos es el voltaje de diodo. Bien, una vez reemplazado, obtenemos un valor de corriente de diodo de 6.24 miliamperes. Y con esto ya tendremos la primera solicitud y la última es el voltaje de salida. El voltaje de salida lo obtenemos de multiplicar el valor de la resistencia por el valor de la corriente de diodo que hemos encontrado previamente. Y nos va a dar un aproximado de 7,49 volts. No es nada más que eso, el inciso A. Vamos a ir al punto 2, al ejercicio número 2, que nos solicita. El circuito de la figura utiliza un diodo, también se compone de... Es un pequeño circuito, pero lo importante acá es que tenemos un componente de alterna y un componente de continuo. Nos dice, indique, bueno, hay el punto Q y ahí es la tensión entre las terminales de RL, lo que sería nuestro voltaje de salida. Estamos haciéndolo un poco rápido, lento. Me indican si no se entiende, por favor. Bien, entonces enfocamos nuestra resolución, hallamos el punto Q. Tenemos el circuito como tal y los datos. El punto Q, cuando dice el punto Q, se refiere al punto de operación de nuestro dispositivo semiconductor, que obviamente es el diodo, ya el BD. Entonces lo que nos interesa son sus parámetros de voltaje y corriente. ¿Qué voltaje cae sobre mi diodo y qué corriente atraviesa mi diodo? Ese es su punto Q, o punto de trabajo. Sí, punto de trabajo. Ya, entonces lo primero que hacemos es determinar, tanto para el punto Q como para el voltaje de salida que se nos indica, el voltaje que cae sobre RL. Cuando tenemos este tipo de problemas que involucran una fuente de corriente alterna y una fuente de corriente continua, lo separamos, ¿bien? Por el teorema de superposición. ¿Qué nos dice el teorema de superposición? Cuando podemos sumar las entradas, ¿cómo es? Ya. A una entrada en un sistema va a corresponder una salida. Cuando yo sumo dos tipos de entradas, la salida va a ser la suma de las correspondientes salidas de cada entrada individual. Eso es lo que nos dice el teorema de superposición y lo estamos representando acá. La salida total de nuestro sistema va a corresponder a la salida, lo que sería de mi entrada DC, más lo que sería la salida de mi entrada AC. No sé si eso queda claro. También vamos a repasar un poco lo que es la notación en la resolución de ejercicios.
Cuando tenemos una variable en mayúscula y un subíndice en mayúscula, nos referimos a que son variables, en este caso tensión y corriente, tensiones y corrientes en continuo. Ya no se olviden que el subíndice me está indicando a qué dispositivo, a qué elemento, a qué componente estoy haciendo análisis. Bien, entonces estaría haciendo análisis o tratando de calcular, si viene el caso, el voltaje de mi componente A o la corriente que atraviesa mi componente A. Cuando la variable está en minúscula y el subíndice está en minúscula, nos referimos a tensiones y corrientes en alterna. Bien, cuando la variable está en mayúscula, pero el subíndice está en minúscula, nos referimos a máximos eficaces. Esto es netamente dirigido a las funciones de corriente o tensión alterna, pero nos referimos al RMS o a los valores eficaces. Y finalmente al revés, cuando nuestra variable está en minúscula y el subíndice está en mayúscula, nos referimos a los totales, tanto de tensión como de corriente. Entonces, en base a eso seguimos por superposición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar las dos fuentes de información. En este caso son fuentes de tensión. Ya. No olviden que en un sistema tenemos entradas de información y salidas de información. Entonces vamos a separarlas. Lo primero que vamos a hacer es el análisis en DC, en corriente continua. ¿Qué va a suceder en corriente continua? Lo único que hacemos es tomar la consideración de que el capacitor, que en el ejercicio ni siquiera se nos indica de qué valores, cuántos farads tiene, pues en DC actúa como un circuito abierto, nada más que eso. Por lo tanto, se excluye el RL de todo lo que sería el circuito. Es decir, este no tiene ningún tipo de alimentación, el RL. Por lo tanto, en este análisis DC, nuestro VO es 0, no es nada más que 0 volts. Y bueno, para hallar el punto Q seguimos con la ecuación de Mayo. En este caso, pues se hace mucho más sencillo. Tenemos una fuente de 1.5 volts, tenemos una caída de tensión que nos aporta el diodo, que es VD, una corriente que va a estar gobernada por la ecuación fundamental del diodo y una resistencia que va a limitar dicha corriente. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones. La primera es de Mayo. La fuente de alimentación, la fuente de voltaje, tenemos 1.5 volts. Y los elementos que van a caer la tensión, es decir, la otra parte de la malla, tenemos el voltaje de diodo, que desconocemos, más el voltaje que cae sobre mi resistencia, que no es más que la multiplicación de la corriente de diodo por la resistencia. Bien, nunca se olviden de la ley de Ohm. Y luego para la segunda ecuación, ya que tenemos dos variables, BD e ID, la segunda ecuación es la ecuación fundamental del diodo, que no es más que la relación exponencial que hemos visto antes. Ok, entonces, ¿cómo continuamos? Pues nada más que reemplazamos 2 en 1, la ecuación 2 en 1, aquí no lo escribí. Y vamos a ponerlo todo en términos de BD, el voltaje de diodo. Sabemos que R, según nuestros datos, R es igual a 9, a 90 mejor dicho. Es 90 la corriente de saturación. Aquí creo que sí nos dan, son 10 microamperes. 10 microamperes. Estoy considerando un diodo de silicio, por lo tanto el coeficiente N va a ser 2 y siempre el equivalente térmico del voltaje es igual a 26 milivolts. Por lo tanto, al reemplazar 2 en la ecuación 1, tenemos toda una ecuación en función de BD. De acuerdo, al resolver esta ecuación, vamos a tener este resultado. Entonces el voltaje que va a caer sobre mi diodo es 371 milivolts. Bien, como indica acá. Mejor dicho, era hacerlo acá. Milivolts. Y finalmente, para calcular la corriente de diodo, voy a hacer uso del BD que calculé antes, ¿ya? Porque el resto de los parámetros son constantes, la corriente inversa de saturación y el equivalente voltaje térmico. Ya no hay necesidad de repetirlo demasiado. Reemplazando, entonces nos da un total de 12,536 miliamperes aproximadamente. Entonces con eso concluye la primera parte del análisis, el análisis de DC, para una entrada DC. Hay que decir algo que no comenté, bueno, que no está escrito acá. Cuando hacemos la superposición, reemplazamos la fuente, cualquier fuente, en este caso es de tensión, ¿verdad?
lo estoy reemplazando con un cortocircuito. Esto, ¿se acuerdan de redes 1? Lo que son las fuentes y tensión, fuentes de corriente y fuentes de tensión ideales. Nos indicaban que su fuente, ¿cuál fuente? Digamos que esta es una fuente real. Y expresado en términos ideales es igual a una fuente, en este caso de tensión, más una resistencia, se le conoce RS, es sí, RS, resistencia de fuente, ¿bien? El lado izquierdo es ideal y este lado derecho es real. Lo que se nos indicaba para el teorema de superposición es que tenemos que reemplazar el elemento que estoy eliminando, en este caso va a ser de alterna, por su resistencia de fuente ideal. Resistencia interna también se le conoce, por su resistencia interna ideal. Para las fuentes de tensión, RS tiende a infinito. Bueno, mejor dicho, RS tiende a cero. Y para las fuentes de corriente, tiende a infinito. ¿Ya? Esta es una fuente de corriente ideal y esta es una fuente de corriente real. Bien, esta es nuestra RS y como dice debe tender a infinito. Cuando tiende a infinito, entonces no es más que un cortocircuito, un circuito abierto. Y cuando RS en la fuente de tensión tiende a cero, pues no es más que un cortocircuito. ¿Ya? Debería ser cero, es inexistente, cero. Por eso estamos reemplazando en nuestro circuito. Ahora sí voy a borrar los dibujos. Y vuelvo al ratón ahora sí. Por eso entonces estamos eliminando. Aquí es donde debería estar nuestra fuente, en este sector. Pero lo estamos eliminando lo estamos reemplazando por su resistencia interna ideal. Y lo mismo vamos a hacer cuando hagamos el análisis en AC. Cuando hacemos el análisis en AC estamos eliminando la fuente de tensión continua y la estamos reemplazando por su resistencia interna ideal, que es una resistencia cero, o no es lo mismo más que un cortocircuito. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en AC? En AC nuestro capacitor se convierte o actúa como si fuera un circuito cerrado, un cortocircuito o únicamente un cable de paso. Por lo tanto, planteamos nuestras ecuaciones de malla. Aquí únicamente estamos reemplazando el diodo, esto lo cambiaré ahora sí, el diodo por su equivalente real. Bien, ¿qué habíamos dicho que era el diodo en su equivalente real? Una resistencia dinámica que va a variar según el voltaje de diodo y una pequeña caída de tensión denominada BD, voltaje de diodo. En base a eso, pues ya podemos hacer nuestro análisis. Igual es súper sencillo, ecuación de Mayo. Vamos a considerar que la dirección de la corriente va a ir en sentido de ID. Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, tenemos 3 minutos. Vamos a suponer que la corriente va a ir en la misma dirección que ID. Por lo tanto, BI va a ser positivo y BD va a ser negativo, lo que estamos plasmando acá. Y esto va a ser igual a las caídas de tensión. La primera caída de tensión es RD multiplicado por ID. La ley de Ohm no se olvida. Entonces es la tensión que está cayendo sobre la resistencia dinámica. Y esto, bueno, no es la única tensión que cae, lo sumamos con la siguiente tensión que cae, que es el paralelo de estos dos, R con RL. No olviden que tenemos los valores, este es 90 y este es 200, si mal no recuerdo, multiplicado por la misma corriente. No olviden que, como estoy haciendo el paralelo, esta es una resistencia equivalente por la cual va a circular esta misma corriente. Bien, y aquí entra, bueno, entonces la ecuación del diodo, pero para alterna. No es más que lo mismo eliminando el componente de -1, que nos daba un componente de continuo, ¿no? Esta es la ecuación fundamental del diodo en alterna. Y también voy a utilizar la ecuación de la resistencia dinámica. Acá estamos utilizando para obtener la resistencia dinámica necesito una relación de voltaje de diodo y corriente de diodo. En este caso la tengo en la ecuación número 2, que es esta misma, la ecuación fundamental. Pero yo lo puedo hacer de esta forma, lo puedo invertir. Entonces voy a derivar de forma parcial lo que es mi corriente de diodo respecto a mi voltaje de diodo. Ya que no nos da nada más que lo siguiente. Creo que aquí me error. Bueno, esto lo podemos corregir más adelante.
El caso es que lo que nos importa es finalmente plantear las ecuaciones, la ecuación de Mayo. Hay algo que no estamos tomando en cuenta, que es la polarización de nuestro diodo. Acá se señala el Q. ¿Qué nos indica el Q? Que hace rato hemos encontrado que nuestro diodo sí efectivamente está conduciendo corriente. Está pasando una corriente apreciable. Por lo tanto, está funcionando en polarización directa, de nuestro anterior análisis en polarización directa, ¿ok? En corriente DC, en directa. Por lo tanto, no vamos a hacer un análisis de semiciclo positivo o semiciclo negativo. Se nos va a acabar el tiempo, por favor, volvamos a ingresar al mismo enlace. Bien, continuamos entonces. El último que era pues el planteamiento de nuestra ecuación, haciendo la aclaración pues de que aquí no se hace el análisis de semiciclo positivo, semiciclo negativo, dado que nuestro diodo ya está polarizado por la fuente de corriente continua, bien, los 1.5 voltios. En eso pues una acotación importante es que uno de los datos, voy a volver acá, uno de los datos relevantes es que el voltaje de la fuente en alterna es menor en amplitud a lo que es nuestra fuente de continua. Tenemos 1.5 voltios versus 20 milivolts, lo cual es súper pequeñito en comparación. Así que no es necesario hacer ese tipo de análisis. Caso contrario sería pues cuando el voltaje de la corriente de la fuente en alterna sea mucho mayor al voltaje de polarización en continua. Ahí sí se haría este tipo de análisis de semiciclos, ¿bien? Cuando uno es mayor que el otro, dado que esta fuente de tensión pues, varía a través del tiempo, por eso recibe su nombre de alterno. Bien, por eso estos dos ejemplos son súper sencillos para que podamos seguir nuestro avance. Entonces planteamos la ecuación y ya reemplazando, pues tenemos otra ecuación exponencial en este caso, también con un componente lineal. Por favor, siempre vean el ratón. De la cual vamos a tener un voltaje de diodo. Este voltaje de diodo lo podemos reemplazar en la ecuación para diodos en continua, pero en alterna. La reemplazo, tenemos entonces la corriente y voltaje, y con esta corriente, con esta última corriente, ya no me alcanzó el tiempo, lo reemplazamos en el voltaje de salida. El voltaje de salida, este es el de alterna, este tiene dos marquitas. No es nada más que lo que habíamos dicho, el voltaje de estas dos resistencias en paralelo multiplicado por la corriente de diodo. Nuevamente, la ley de Ohm. Y nada más. Al final sumamos VO' más VO2', y con esto vamos a tener el VO total. Sabemos que el VO', que era el voltaje de salida en DC, era 0. Entonces este es nuestro voltaje de salida. Nada más que eso. Entonces recalcar lo más importante es la separación o utilizar el teorema de superposición para este tipo de ejercicios. Y para el ejercicio inicial, pues nada más que tener en cuenta la ecuación fundamental de Dion. Y nada más. Pues aquí alguna duda o pregunta, vamos a pasar ahora sí a la simulación en multisim para verificar si nuestros resultados son correctos. ¿Todo queda claro? ¿Algo queda en el aire? Sí, una pregunta. Sí. El punto de operación, ¿cuánto sería entonces? Ah, ya. Déjame volver. El punto de operación lo vamos a considerar de la polarización en directa. Entonces lo estamos obteniendo acá. Hallamos Q y tenemos esos dos. Esto lo borro. Y este es nuestro punto de operación. Pucha. Estos dos. Como les decía, requerimos el voltaje que cae en el diodo, BD, y la corriente que atraviesa el diodo, ID. Ese es el punto Q. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos grabando? Ah, sí. Ya, entonces pasaremos al simulador. La anterior vez habíamos visto el Proteus, ahora vamos a ver el Multisim. El Multisim es otra herramienta de simulación.
mucho más compleja que lo que nos ofrece el Proteus. Ya es muchísimo más compleja. Siguen entrando. Ya. ¿Qué caracterizaba al Proteus o cualquier otro programa de simulación? Pues el entorno en el que se trabaja. En este caso, por favor, sigan el ratón. Todo este recuadro es nuestra área de trabajo. En nuestra área de trabajo vamos a poder colocar todos los componentes que requiramos y los elementos de medida que van a ser necesarios. Bien. Entonces vamos a pasar directamente a nuestro circuito. Eh, Vamos a empezar con el 1. Estás aquí. Funciona de la misma forma. Yo tengo que escoger los dispositivos que quiero ingresar en mi simulación. Entonces, los dispositivos los vamos a encontrar acá. Vean el ratón. En la barra superior. Tenemos de distintos tipos. Fuentes, componentes básicos, diodos. Acá vemos ya los semiconductores, tanto diodo como transistores. Y luego vamos a pasar a los elementos. Acá les dice analógicos, pero no son más que operacionales. ¿Ya? Operacionales que los vamos a ver al final del curso. Luego también tiene lógica digital, que bueno, es del siguiente semestre, etc. Bien, lo que más nos importa entonces es desde las fuentes, los básicos, que son los RLC, resistencias, diodos, bueno, resistencias, capacitores, inductores, luego los diodos, transistores, hasta amplificadores operacionales. Solo con eso vamos a trabajar este semestre. Ahora, en nuestro circuito requerimos una fuente de corriente, perdón, de tensión. Yo le di clic y me despliega esta ventana. Es muy similar a lo que nos da el Proteus. Acá tengo mi buscador. ¿Bien? Y puedo poner source a ver qué me da. No me da nada, básicamente. Entonces hay que ser un poco más específicos en el multisim que en el Proteus. ¿Se acuerdan que si ponían el source en el Proteus, me desplegaba varios tipos de fuentes con distintos tipos de forma, desde la continua, exponencial, senoidal, etc. ¿Bien? Acá hay que ser un poco más específico, entonces mejor nos guiamos por el gráfico. Empezamos por el grupo. Lo que hemos escogido acá es el grupo de fuentes. Desde acá también puedo acceder al resto de grupos. Al de componentes básicos, lo más importante, ¿no? Resistencia, capacitor, inductor. Sí. Diodos. En este caso, como pueden ver, son una gran familia. Acá vemos las familias. El diodo normal, diodo Zener, diodo de conmutación, diodo LED, fotodiodo, diodo de protección, puentes de diodos, diodos Schottky, SSR, TRIAC. Estos TRIACs no los vamos a ver aún, estos se ven electronicados. Así que vamos a llegar hasta el Schottky a lo mucho. El SSR igual corresponde a electronicados por si acaso. Y lo más utilizado, pues vamos a tener el diodo y el diodo Zener. El diodo de conmutación no es más que un diodo de reacción rápida. Ya. Para las aplicaciones que vamos a utilizar en el curso, no nos importa mucho el tiempo de reacción. Ya en otras sí, pero ahorita no. ¿Qué más? Otra familia, transistores, pues ya lo conocido, están aprendiendo ahorita. Tenemos desde el BJT, los MOS, MOSFET, JFET e inclusive transistores de potencia. Ahora sí, vamos a volver a fuentes. Yo me voy a dirigir a fuentes de poder. Y acá tenemos una gran lista. Pues lo más sencillo es escoger BCC, que es súper común, pero no cumple lo que yo quisiera. Voy a buscar entonces otro. Tenemos fuentes de voltaje, fuentes de señal de voltaje. En este caso son puro alternas. Tenemos AC, modulado en amplitud. En este caso un tren de pulsos o señal cuadrada. Señal de sonido, esta es interesante. Esta es para trabajar con audio, pero no lo vamos a hacer. Una señal de reloj que es para digitar, etc. Y así hasta buscar la que yo requiero. La que yo requiero es esta, fuente DC. No es más que el símbolo de una pila. Yo le voy a dar a OK. Y nuevamente, similar a Proteus, cuando le doy a OK, tengo una sombra del componente que escogí en mi ratón. Lo puedo mover y una vez que hago clic, se posiciona en este lugar. Vean, se posicionó. Puedo hacer zoom in, zoom out con la rueda del ratón. Muy similar al Proteus en ese aspecto. ¿Qué más requería? Necesitaba diodo. Me vengo acá al diodo y tenemos distintos... Estos son modelos de fabricación, ¿ok? Códigos de fabricación que corresponden a distintos tipos o dispositivos que fabrican las distintas marcas como National Instruments y entre otros que no me acuerdo ahorita.
Entonces vamos a buscar el más común. Más sencillamente pongo el 4000, el 1 en el 4007 y acá está. Le voy a dar doble clic, también funciona y se perdió. Bueno, buena recomendación, no van a hacer clic con el ratón, con la rueda del ratón. Bien, no olviden que también tiene clic. Le doy OK. Para posicionar, para hacer rotar los componentes, no es como en el Proteus, que apretando la tecla más. Aquí tengo que apretar la combinación Control R para hacerlo rotar en un sentido y Control C para hacerlo rotar en el otro. ¿Ya? Entonces voy a colocar mi diodo otra vez, no me acuerdo en qué sentido tenía que poner, tenía que ser horizontal. ¿Ya? Pero vamos a hacer el 9, que es únicamente en directo. Ya, mejor. El 9 que les había dicho, entonces no requiere una fuente de tensión, requerimos una fuente de corriente. Yo lo voy a eliminar esto apretando la tecla suprimir, ¿ya? Puedo hacer también control Z para recuperar todo lo que hice antes y también puedo eliminarlo desde acá, delete, como nos indica la tecla delete o suprimir y se va. Otra vez a las fuentes y acá, ¿qué vamos a hacer? Fuente, fuente, fuente. Vamos a buscar la fuente de corriente. ¿Dónde estás? Aquí no está. Vamos a buscar corriente. No tenemos. Y tampoco tenemos. Acá tenemos una controlada. Así, current, AM current. DC current, acá está. Entonces yo le doy OK, vuelvo a posicionar su sombra. Busco en diodos 1N4007, se guardó mi última búsqueda. Y luego pongo básico para buscar los resistores. Como ven aquí en la lista tenemos de distintos valores, pero no nos importa porque podemos escogerlo inclusive después de haberlo colocado. Para hacerlo rotar no se olviden control R y quiero poner otro, vuelvo a poner OK, vuelvo a rotar y control R. Ya está. Y lo último que me estoy olvidando, la señal ground, este ground. Ya se preguntarán por qué este y por qué no el otro. Acá tenemos DGND y acá tenemos ground. DGND se utiliza para conexiones digitales, para un análisis digital, digital ground. Y este ground es para conexiones en general, así que para evitar cualquier tipo de error, pues vamos a utilizar esto. Entonces, ya. Tenemos, no, mentira. Ahora sí. Ya, igual que en el Proteus puedo arrastrar mis componentes para cambiarlos de posición, porque esto había sido así. ¿Ya? Y yo me puedo acercar a los nodos, a los terminales de mis dispositivos para unirlos con cable, como siempre. O me puedo acercar al cable para hacer un nodo. Luego todo esto lo voy a referenciar siempre hacia tierra. Bien, no hay mucha dificultad, y eso es lo que teníamos para el inciso A del ejercicio 9. Los valores de la resistencia son 2.2K. Acá, similar que en Proteus, no tenemos que escoger 2.2K es equivalente a 2200 ohms. Sería lo mismo que poner este, 2200. Pero también el Multisim se da cuenta de la notación de múltiplos y submúltiplos. Así que si le pongo K, lo va a multiplicar por 1000 y ya está. ¿Y el otro cuánto era? 1.2. Acá lo propio. Le doy doble clic, se despliega la ventana de propiedades y le cambio la propiedad de resistencia por 1.2K. Miren, este es un poquito más complejo que el Proteus, me permite cambiar el valor de resistencia, me permite incluir un valor de tolerancia, que es lo que tienen las resistencias reales, como les han enseñado en el laboratorio, si mal no me equivoco. Bien, e inclusive podemos modificar el comportamiento físico de nuestra resistencia. Lo más importante es la temperatura ambiente. Un coeficiente de temperatura, otro coeficiente de temperatura y una temperatura nominal. Entonces es bastante completo, como les decía. Ya para desplazarnos por el mapa, por el entorno de trabajo,
como les decía, podemos hacer zoom in, zoom out con la rueda del ratón, o sencillamente hacia el clic sostenido con esta rueda, hago clic y mi ratón se vuelve una manito. Lo puedo arrastrar, entonces me puedo mover por el entorno. Ya esto para cuando hagamos trabajos de más tamaño. Bien, nos solicitaban entonces que la tensión de salida y la corriente que atraviesa el diodo. Entonces vamos con eso. Aquí empiezan las primeras mediciones. Vean el ratón, en la barra de la derecha tenemos los distintos elementos de medida. Son un montón. Y el primero es el multímetro, el que estamos requiriendo. Le doy clic y me despliega este pequeño dispositivo, este pequeño elemento, que no es más que un multímetro con el que voy a medir esto. Miren, le doy doble clic y me despliega una ventanita. Nada más que eso. Puedo escoger entre corriente, medición de voltaje, de resistencia y de potencia. Ya, pero yo lo que me interesa medir es el voltaje. Me está indicando, ¿quieres medir un voltaje en alterna o en continua? Pues el voltaje que quiero medir es en continua, entonces lo dejo en esta rayita horizontal. Y lo cierro por lo pronto, porque no es lo único que quiero medir. Ahora quiero medir también la corriente de diodo. Voy a traer otro multímetro, voy a abrir esto, le doy clic y borrar, clic derecho, borrar. Con eso estamos abriendo una línea en serie para poder medir la corriente de diodo. Bien. Le doy clic, doble clic, se despliega su ventanita y yo le digo que quiero medir A. A diferencia de en el Proteus, no tengo que especificar el rango. Es decir, no le tengo que decir que quiero medir volts, que quiero medir milivolts, o en este caso que quiero medir amperios, miliamperios, microamperios. Es autorrango, ¿ok? De igual forma le indico que es que queremos medir corriente directa, entonces no selecciono la corriente alterna, selecciono corriente directa y le doy OK. En estas condiciones ya estaría funcionando nuestra simulación, pero hay que tomar en cuenta algo. No hemos configurado la fuente de corriente inicialmente y tampoco hemos dicho cuánto va a ser los parámetros de nuestro diodo. Para el ejercicio hemos seleccionado, ¿cuánto hemos seleccionado? Una corriente de saturación de 5 nanoamperes. Ya. Eso también lo vamos a introducir, porque también podemos introducir este tipo de valores en la simulación. Primero vamos a colocar la fuente de corriente. Como ven, es doble clic en el dispositivo y siempre se va a desplegar su ventana de configuración. Y entonces pongo 10 miliamperes. Como les digo, notación de múltiplos lo entiende perfectamente. Le doy OK. Al diodo, ¿qué va a suceder? No me deja en ningún lugar modificarle sus características. Entonces me tengo que ir acá, en Hyperlink, a la última opción, editar modelo. Y le doy clic y acá está. Acá tenemos un sinfín de características, parámetros de nuestro diodo. Lo que nos interesa, la corriente de saturación. Acá está por defecto un valor de fábrica, lo que les decía la diferencia entre un modelo de componente real y un modelo de componente ideal, o genérico también se le conoce. Ya. Sí, una de las preguntas, ¿alguien me puede hacer recuerdo cuál es la diferencia entre estos dos tipos de modelos, real e ideal? Igual como les decía, por un punto de práctica. Sí, buenas noches. Sería la resistencia interna que se puede asumir en un diodo ideal, en un diodo para cuando utilizamos para los cálculos, ya no asumimos la resistencia interna. Lo que dices es correcto para un modelo de análisis, pero ahorita estamos viendo un modelo de simulación, pero tu concepto es muy bueno. ¿Alguna otra respuesta tal vez? Ya, entonces el modelo de simulación ideal únicamente va a seguir las lineaciones de esta característica. ¿Dónde estás? Aquí estás. Lo que les decía en la primera clase, en un modelo de simulación ideal podemos regirnos bajo esta
bajo cualquier lineamiento matemático, ¿bien? No necesariamente este es para el diodo. Entonces un diodo de simulación ideal va a seguir esta ecuación matemática. Va a tener este comportamiento que va a relacionar tanto su corriente como su voltaje. Entonces cuando varíe su corriente, va a variar, perdón, cuando varíe su tensión, va a variar su corriente. ¿Ya? En tanto, lo que decimos un modelo de simulación real de la vida real, es cuando tenemos este tipo de parámetros que nos van a dar mucha más precisión en lo que es la simulación, porque no se olviden que estamos utilizando un diodo que lo podemos conseguir en cualquier tienda, el 1N4007. Por lo tanto, este diodo tiene su hoja de datos que sigue las especificaciones del fabricante. El fabricante nos dice que va a tener cierto comportamiento de resistencia, cierto comportamiento de corriente, de temperatura, etc. Y entonces esa es la principal diferencia. Lo que decías el compañero con mucha razón, igual te voy a anotar la participación por si acaso. ¿Me repites? ¿Puedes decir cuál era tu nombre, por favor? Compañero que participó. Cutipa Castaño y auxiliar. Súper. Entonces, igual, te estarías descontando en ejercicio. Acá está. Listo. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ya, lo que el compañero decía era esto. Circuitos equivalentes de un diodo real e ideal. Esto es para el análisis, para la resolución de ejercicios, lo que habíamos comentado acá, si mal no recuerdo. Acá es donde escogemos cuándo vamos a tomar en cuenta esto, la tensión umbral y la resistencia dinámica. Si nuestras señales de entrada exceden, son mucho más grandes que estos valores característicos, pues llegan a ser despreciables y los podemos considerar cero. Nada más que eso. Ahora sí, volviendo al ejercicio. Entonces teníamos que modificar la corriente inversa de saturación a 10 no, micro mejor dicho, ¿verdad? ¿Dónde estás? Pues? 5 nanoamperes. 5. Esta es la notación científica. Sí, notación científica para introducción de elementos, cantidades de punto flotante. Eso no se olviden. Ya ahorita no es muy importante, pero cuando quiero decir milis o nanos, en este caso, estoy poniendo E-9. ¿Esto qué quiere decir? 5 por 10 a la menos 9, ¿ya? Siempre van a poner este E como si fuera un por 10 elevado a y menos 9. Entonces esto es igual a 5 por 10 elevado a menos 9. Esto es esta notación que se utiliza. Y el coeficiente de emisión para el diodo de silicio es 2, así que está bien. Entonces le doy cambiar componente y ya está. Vuelvo a abrir y se quedan los cambios que puse. Entonces le doy cancel porque no he hecho ninguna modificación. Ahora sí, no hay nada más que cambiar y para correr la simulación me vengo acá a la flechita. Recuerdan que en Proteus, voy a poner esto, recuerdan que en Proteus nuestros controles de simulación estaban en la esquina inferior izquierda. Ahora de multisim están acá. Le doy clic y empieza a correr. No tengo ninguna lectura porque tengo que abrir los multímetros. Le voy a dar doble clic y tenemos esta corriente y este voltaje. Bien, voy a abrir el circuito, la resolución que hemos hecho. El multisim. Lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita es la corriente de diodo que hemos calculado hasta acá. Es 624 miliamperes. Acá nos dice 625,7 miliamperes. Estamos bastante cerquita, ¿no? Y relacionado a eso, pues tenemos el voltaje de salida, que lo estamos midiendo, era 7,499 volts. Y acá tenemos 7,508 volts. Por lo tanto, hemos hecho bien. Siempre va a haber cierto margen de error, pero no tiene que ser excesivamente grande. Acá tenemos un error de 0,01 miliamper en el caso de la corriente de diodo y en el caso de la tensión de salida
tenemos igual un error de 0,01 volts. Entonces es súper pequeño, despreciable. ¿Por qué puede ser debido a eso? ¿A qué se le puede deber eso? Es que bueno, esto lo mide con muchos más parámetros que lo que estamos considerando acá, en papel. Pero el papel es muy importante. Bien, eso queda claro. Vamos a hacer un pequeño contraste. ¿Ya? Voy a darle doble clic otra vez a mi diodo, editar modelo y resetear al valor por defecto. Entonces me pone otro valor, el valor original de la corriente de saturación. Le doy a cambiar componente y a OK. Ahora vamos a medir cuánto nos devuelve el simular. Vean, la variación es poca. Lo que habíamos obtenido con el valor anterior de corriente inversa de saturación era 625, ¿verdad? 625 miliamperes. Muy próximo a lo que habíamos obtenido en papel, en lo que es nuestro ejercicio resuelto. Quizás. Pero existe variación. Como existe una variación de corriente, pues lo propio va a existir una variación en la salida. Así que sí, eso es algo importante que tomar en cuenta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Bien, pasamos entonces a la parte gráfica. Esto lo voy a borrar. Ya. Lo voy a borrar todo esto. Selecciono, puedo hacer grupos y aprieto borrar. No puedo, ¿por qué? Porque está corriendo mi simulación. Al igual que en Proteus, tengo que detenerlo todo y recién puedo borrarlo. Perfecto. Ahora sí, comprobemos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 involucraba una fuente de tensión alterna y de tensión continua. Los vamos a incluir. Voy a desplazarme y me vengo acá. Sources. Entonces me vengo a Power Sources. Aquí no tengo nada. Ahora sí, una fuente AC y una fuente DC. ¿Qué más solicitado? Diodo, capacitor y resistencia. Me voy a la familia de diodos. Aquí voy a buscar diode. No me da nada, ¿por qué? All groups. Diode. Ay, ahora sí, ya. Como ven, acá está lo que les decía. Hace rato hemos escogido un diodo real, de la vida real, que lo podemos conseguir en la tienda, uno N4007. Ahora está el diodo que está modelado matemáticamente, que no es real, que es conceptual, se puede decir. Ya, quiero que quede bien claro eso. Buen énfasis. Entonces, si pongo diodo, no le estoy poniendo ningún tipo de valor comercial, como hace rato, 1N4007. Ya. Solo estoy buscando diodo. Entonces tenemos distintos tipos. Diodo de conmutación. Switch siempre va a ser conmutación. Diodo virtual. Diodo rated y diodo térmico. Y en este va a variar sus valores en función de la temperatura, supongo. ¿Ya? Este diodo switch únicamente se va a comportar como lo que dice, un switch, un conmutador, un circuito abierto o circuito cerrado. Eso no nos conviene. Por eso siempre vamos a escoger este tipo de simulaciones en el multisim más que nada, porque en el Proteus sí funciona bien. Valores comerciales. Y como ven, siempre se puede modificar sus valores. Bien, vamos a volver entonces al caso del 1N4007. Luego volvemos a básicos. Necesito resistencias, como les dije, no importa el valor de la resistencia, porque lo podemos cambiar siempre. Requería 2. Y finalmente un capacitor. Pues de la misma forma, no me importa su valor, puedo cambiarlo después. De hecho, para este ejercicio no nos importa su valor, ¿verdad? Ni siquiera está especificado y no hace falta. Lo pongo ground y finalmente unimos. Me indican nomás, me interrumpen nomás si algo no se entiende, si está siendo muy rápido, muy lento. Si algo no tiene sentido inclusive. Ya, cambiamos el valor, doble clic, me despliega la ventana,
cambie el valor a 90, si mal no recuerdo, y cambie el valor a 200. Ok. Le voy a poner un valor X, la verdad aquí no importa, 10 microfaradios. Y algo más que tenía que tomar en cuenta, 1.5 volts en mi fuente de continuo. Vean que se hace súper sencillo a medida que vamos avanzando. Le doy doble clic a la fuente de tensión alterna y buscamos amplitud. No tengo amplitud, como pueden ver, tengo un voltaje RMS. Ya, entonces únicamente voy a hacer la división. Vamos a hacerlo en la calculadora a ver si me sale. En el ejercicio me indica una amplitud de 20 milivolts. Así no vamos a hacer con eso porque nos va a salir un valor bien raro. 20 dividido entre estas raíz de 2. Pucha, es raíz de 2. Me dice, ¿qué es esto? Ya. Y 20 dividido entre 1. Ya, pues, ya. Vamos a hacer 20 milivolts para que sea más apreciable, porque nos va a salir una fracción tanto difícil de leer. Lo vamos a ver también en Proteus, bien, para que se vea la diferencia y el contraste. Bien, le voy a dar OK. Eso sí, ya, bueno, vamos a ver. ¿Y qué vamos a hacer? Acá, ¿qué nos estaba solicitando? Queríamos ver otra vez el punto Q, que no es más que la tensión de diodo y la corriente de diodo, y la salida de tensión, NRL. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar entonces los multímetros. Por favor, siempre estén atentos al ratón. Vamos a ir al panel derecho, y el primer elemento es el de multímetro. Claro, necesito dos. Dos para medición de tensión y corriente. Y ahora va a empezar el tema gráfico. ¿Por qué? Porque esta es una señal alterna. Sí o sí va a pasar la señal alterna como hemos visto en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio nos dice que sí vamos a tener una señal alterna. Ya, por lo tanto voy a buscar mi osciloscopio. Acá vemos, miren. Tengo un multímetro, el siguiente es un generador de funciones, el siguiente es un batímetro, que nos va a medir la potencia que cae sobre cualquier elemento. Un osciloscopio. Un osciloscopio es ideal para lo que requerimos. Y tenemos dos. Si miro el siguiente elemento, nos da un osciloscopio de 4 canales. Voy a jalar ambos. Le doy clic y me produce la sombra. Al siguiente le doy clic y me produce la sombra. Ambos elementos son lo mismo. No hay mucho más que decir. Le doy doble clic y vean lo que sucede. Me despliega una pantalla. Bien, esta es una pantalla, un panel. Acá es donde voy a poder visualizar mis elementos, mis gráficas, mis señales de tensión variables en el tiempo. Pero no me parece muy adecuado. Lo más recomendable es el osciloscopio de 4 canales. ¿Por qué? Le voy a dar doble clic y me da lo mismo. Pero vamos a ver qué es lo mejor de esto. Que tenemos acceso a este ground, a la referencia. ¿Ya? Y lo propio, para medir la tensión de salida, lo voy a colocar hasta acá y no hay más dificultad. Y para ser un poco más explícito, le voy a añadir ground. Listo, lo cierro. Y lo complemento acá, a la G. El T, el trigger, es algo que no se utiliza en el curso. Bien. Así que no nos vamos a complicar, es un poquito confuso al principio. Voy a eliminar este cable para abrir el circuito y poder medir la corriente de diodo. Y voy a medir en paralelo la tensión que cae sobre mi diodo. Ya listo, está en paralelo. Vamos a medir tensión continua, perfecto. Y acá vamos a medir corriente continua, perfecto. 1.5, 20 volts RMS. Sigue sin convencerme, la verdad. Voy a hacerlo en mi calculadora y vamos a ver cuánto sale. 20 por raíz de 2. 28.28. Miles, ya. Perfecto, ok. No se olviden, ¿eso queda claro lo que acabo de hacer? Las señales alternas, vamos a hacer un pequeño gráfico, parece que es un poco raro, tenemos 4 minutos. Tengo una señal alterna, primer eje, otro eje,
Esto ya no me acuerdo en qué curso se aprende ya, pero tengo una señal senoidal. Bien, esto va a ser un seno. ¿De qué? De 2πf. F. Un poco nos importa esto, pero este es el modelo de señal variante en el tiempo de tipo senoidal. Y acá hay algo importante, la amplitud. Acá nos vamos a centrar en la amplitud. Acá tenemos una amplitud A. ¿Ya? Y esta señal, por su característica de senoidal, va a tener un voltaje ms, un valor eficaz, se le conoce, que no es más que la amplitud dividida entre raíz de 2. Ya esto también está, bueno, en unidades de voltaje RMS. Siempre vamos a tener eso, no se olviden. El ejemplo más claro, pues, es el de la tensión de alimentación doméstica, los 220 que tenemos. En realidad no nos llega a una amplitud de 220, nos llega a una corriente, un voltaje eficaz de 220. Es decir, espero que esté quedando claro, si no me preguntan nomás. Lo que nos llega de 220 es esto, RMS. Pero la verdadera amplitud que tenemos en nuestras clavijas es 313 aproximadamente. Ya si hacemos el cálculo. ¿Qué es esto? 220. El cálculo no es más que multiplicar el voltaje RMS por esta raíz de 2. Ya, para otro tipo de señales, como ser triangular, en el caso de la triangular es raíz de 3. Bien, esto no me acuerdo en verdad en qué curso se hacía, pero para que quede claro. Entonces, ya, vamos a hacer la simulación en la siguiente sesión, porque esta se está a punto de acabar por tiempo. Bien, vuelven a entrar, chicos, por favor.